Seguramente esto te pasa muy seguido. Abres Netflix buscando esa película que se te antojó de la nada y no está. Le picas a Prime Video, luego a Disney Plus, a HBO Max, a Paramount y sigue sin aparecer. Te ofrecen rentar la parte en Apple TV y justo en ese momento te acuerdas de que hace 15 años el Ares no te pedía ni una sola suscripción para bajarte lo que fuera. Y ojo, si te acuerdas del Ares justo en ese momento, es porque la industria armó un problema que ella misma no supo resolver. Hoy hay plataformas legales de sobra, con candados contra las copias en todo lo que suben. Aún así, la piratería sigue más viva que nunca. Y la pregunta es, ¿por qué? Tan solo el 40.9% de los hogares con acceso a Internet en los principales mercados de Latinoamérica consumen piratería online, con razones bien concretas, y son esas las que explican por qué la gente sigue prefiriendo y alimentando la piratería. Supongamos que estamos en los años 2000, más que nada entrando a los 2010 y quieres comprarte un CD original de, no sé, Ricardo Arjona o el Sonic de 2006. Mejor nada, pero bueno, completamente nuevos en México o en cualquier país de la región. No me vas a dejar mentir, era bien caro. Realmente sí podía significar una parte importante de tu ingreso, o bueno, el de tus padres. Imagínate estar todo el pinche día en la maquila para que no te alcance ni para la peor peli de Spider-Man del Tobey. Spider-Man 3, claro. Igual que peliculón, pero bueno, eso dolía. Aún así, no es lo peor. Existía algo llamado región locking, que básicamente significa que mucho del entretenimiento físico, e incluso algunas consolas, estaban restringidas según el país donde lo compraras. Estados Unidos era región 1 en DVD, México y buena parte de Latinoamérica estábamos metidos en región 4. En sí, era un candado digital en un producto legal pagado con tu dinero, pero quedaba bloqueado simplemente por los huevos de la industria y por vivir en otro país. A eso súmale la distribución que podía retrasar un lanzamiento durante meses o dejarlo fuera de la TAM por completo, y esa espera sin fin terminaba empujando a mucha gente hacia una copia que ya llevaba semanas circulando en internet o en el tianguis. A ver, ¿tú qué hubieras hecho? Por eso los cibers terminaron siendo los centros de estas operaciones, con programas como el Ares o el LimeWire que alimentaban el mercado de los famosos discos quemados. La neta, buena parte de esa piratería cotidiana no tenía nada que ver con organizaciones criminales, como nos hacían creer con esos pinches videos antipiratería en los DVD originales de aquel entonces. Digo, era tu vecino quemando discos en su casa o en el ciber para cubrir un problema que las empresas llevaban años sin querer solucionarlo realmente. No niego que hubiera criminales detrás de la piratería tradicional y a gran escala, pero pues de esos que se encarga el gobierno, ¿no? En los usuarios normales, aquí es donde entra el DRM, que en español básicamente significa candado digital. Pero ¿qué rayos significa esto en la práctica? Pues son muchas cosas, más que nada que lo que habías comprado legalmente venía con un seguro que se activaba para evitar copias. Por ejemplo, en algunas PC no se podía proyectar esa película a través del HDMI, que tenía una cosa que se llama HDCP. Lo irónico es que con los vendedores piratas, estos candados solían terminar vulnerados, mientras que el tonto y bueno comprador legítimo podía acabar peleándose con las protecciones para usar algo que ya había pagado. Y para que veas que no es una exageración, por ejemplo en 2010, Ubisoft lanzó Assassin's Creed 2 en PC con un DRM que exigía conexión a internet todo el tiempo. Se te iba el internet y el juego decía, pues ya valiste, no me importa. Y como era de esperarse, hubo problemas con los servidores de Ubisoft que dejaron a compradores legítimos sin poder jugar. O sea que mamada, ¿verdad? Y yo entiendo que quieras proteger lo que vendes, obviamente. El problema es que aquí la industria empezó a cometer un error muy tonto. El único que terminaba peleándose con los candados era justo el que sí te daba su dinero. Durante años, la industria se dedicó a perseguir copias en lugar de hacer que comprar fuera fácil y hasta te dieran ganas. Y entonces pasó algo que ni en la industria musical ni en la del cine se esperaban. Dos empresas entendieron ese problema y convirtieron la solución en un enorme negocio. Lo que hicieron Spotify y Netflix fue revolucionario. Una jugada que nadie había logrado a esa escala. Ni Blockbuster o Hollywood, ni iTunes o cualquier sello discográfico multimillonario. En vez de meter más candados o contratar más abogados para intimidar piratas, decidieron competir de frente a la piratería con algo que de verdad fuera irresistible. Y sí, hoy suena obvio, pero créeme que en ese momento era una locura.
Aunque, sabes, sería injusto no decir que uno de los que mejor entendió esto fue Steam. En 2011, Gabe Newell dijo algo que literal se convirtió en esas frases célebres, algo así como que la piratería no es un problema de precio, sino del servicio. Y se explica justo con lo que vimos al principio. La industria lleva años persiguiendo al que descargaba gratis y castigando al legal. Pero de repente estas empresas pensaron, a ver, ¿qué necesita esa persona para dejar de interesarse en cosas como Ares o LimeWire? Y lo que resolvían era poderoso. Ya no tenías que gastar en copias chafas del tianguis ni arriesgar la compu con una descarga dudosa. Pero sobre todo, ya no tenías que buscar cada juego, película por película o peor, capítulo por capítulo entre miles de archivos en páginas sospechosas. Claro, al inicio mucha gente desconfió porque estábamos acostumbrados a que si comprabas algo físico, esa copia era tuya. Y si comprabas un archivo digital, al menos sentías que lo tenías. Aunque en muchas tiendas digitales lo que realmente estabas adquiriendo era una licencia de uso. Con el tiempo la gente fue confiando en el modelo del streaming, cosa que en retrospectiva parece que no fue la mejor decisión. Eso sí, en su momento pagar unos cuantos dólares al mes se sentía justo. No precisamente barato, pero justo. Porque lo comparabas contra el CD que te costaba un día o más de trabajo, o el DVD pirata que igual tenías que ir a comprar al tianguis. De repente todo cambió y ahora una mensualidad accesible te abría todo un catálogo. Y además se sentía como una experiencia moderna. Para que te des una idea, cuando Netflix llegó oficialmente a México en 2011, cobraba 99 pesos al mes por streaming ilimitado. 99 varos cuando hoy el plan más completo cuesta 369. Un par de años después llegó Spotify a LATAM con la misma idea aplicada pero a la música. Y la verdad, los números hablan solos. Durante buena parte de la década de 2010, varios mercados vieron caer el porcentaje de usuarios que recurría a la piratería, y tenía toda la lógica del mundo. Si ya tenías acceso a internet, ¿para qué te ibas a arriesgar a bajar algo de una página llena de ventanas emergentes sospechosas si por unos pesos al mes le picabas a play y ya está? Ahí llegó lo que yo le llamo la era dorada del streaming. Netflix llegó a concentrar algo que hoy lamentablemente parece rarísimo. Me refiero a contenido licenciado de Disney, Fox, Universal, Warner y un chingo de estudios más dentro del mismo servicio, a un precio que de verdad se sentía cómodo. ¿Te acuerdas, no? Esos años en que una sola suscripción te abría un catálogo enorme. Se sentía como que por fin alguien allá arriba había entendido cómo tratarnos como clientes y no como güeyes sospechosos que todo querían piratear a la primera. Fue un equilibrio bonito mientras duró, la verdad. Pero justo ahí las empresas empezaron a mirar los números y pensaron, a ver cabrón, ¿por qué Netflix está cobrando por ver mis películas? Uno de los primeros golpes llegó en 2017 cuando Disney anunció que terminaría su acuerdo con Netflix para preparar su propio servicio de streaming. Y desde el punto de vista de compañías como Disney tenía todo el sentido del mundo. Digo, ¿para qué cobrarle una licencia a Netflix si tú mismo podías cobrarle directamente al espectador todos los meses y ganar muchísimo más? El problema es que no era la única compañía capaz de llegar a esa conclusión y ahí empezó la decadencia para nosotros los consumidores. Era de esperarse. Digo, ningún equilibrio así de perfecto dura cuando de por medio hay accionistas esperando que la gráfica de ganancias suba cada trimestre. Y sí, Netflix llevaba años quemando una cantidad absurda de dinero para financiar contenido y crecer. Eso no te lo voy a negar. Pero una cosa es cobrar lo que de verdad cuesta y otra es ver hasta dónde aguantas la vara. Una vez que Netflix y Spotify crecieron, descubrieron que el usuario ya enganchado no iba a volver a la piratería y aguantaba mucho más de lo que cualquiera hubiera imaginado. Y sí, es cierto, si no te dabas de baja, aunque subieran el precio, asumían que también podías pagar una segunda suscripción sin mandar todo a la mierda. Cada plataforma nueva llegaba pensando lo mismo. Si Netflix les aumenta y no se van, nosotros también podemos cobrar. Y el mejor ejemplo que lo explica está en los videojuegos, con el Game Pass. Nació como una idea buenísima. Solo pagas una mensualidad y juegas sin comprar cada título por separado. Y juegos buenardos como los Forza Horizon desde el día 1. En México el plan Ultimate costaba 299 pesos, pero en octubre de 2025 Microsoft lo subió a 449, casi el doble. Y esa vez sí se mamaron. Qué bueno que el Game Pass perdió millones de suscriptores y hasta la página para cancelar dejó de funcionar de tanta gente que lo hacía. Por eso en abril de 2026 Microsoft terminó bajándolo a 300
339 pesos. Pero ojo, nunca volvió ni volverá al precio anterior. Básicamente ya habían encontrado el techo que la gente estaba dispuesta a pagar. Y este patrón se repitió en el streaming. Esos catálogos que antes te daban todo se fueron encogiendo. Aunque la gente se enojara o cancelara, ya fuera por X o Y excusa, porque los derechos vencían o porque el contenido se mudaba a otra plataforma, al final los usuarios más tolerantes y valiosos se iban a quedar. Es tu culpa, pinche suscriptor de Netflix. Nah, no es cierto. Pero acá hay un caso de ejemplo que a mí sí se me hace todavía más absurdo. Westworld, una de las grandes series de HBO, nadie la conoce. Bueno, terminó fuera de HBO Max cuando Warner la retiró en 2022. Entonces piénsalo un segundo. Si hasta una serie producida para la propia casa puede desaparecer de la propia plataforma, entonces realmente no tienes nada. Ahí se pierde lo que antes, aunque fuera licenciado el contenido digital, estaba asegurado y podías armar tu colección como si fuera una biblioteca. Y fíjate que el único que no ha hecho esto es Steam. Ahí siguen juegos que compré hace como 10 años atrás. Ha de ser que Valve nunca salió a la bolsa y por eso no tiene accionistas exigiéndole más cada trimestre, quién sabe. Pero lo otro que a mí sí me cambió la manera de ver las suscripciones es esta. Y mira, hay un montón que pago con gusto, ya sea por comodidad o porque sale más barato que comprar cada cosa por separado. Pero bajo esa lógica nos dejan sin ser dueños de nada y se rompen todas esas promesas cuando suben el precio de la nada y te dan cada vez menos contenido valioso. Eso sin contar los anuncios, que ya se están colando en planes que tú ya pagabas. Empezó hace años en Netflix y hoy ya está en tu plan de ChatGPT. Y ojo, no nos olvidemos que tenemos que aterrizar esto en la vida real de Latinoamérica, porque ese mismo cobro pesa muy distinto. Según una encuesta regional, más de 6 de cada 10 consumidores dijeron que mantener más de una suscripción ya les resultaba demasiado caro. Si esa familia paga 3 o más, este gasto empieza a quitarle espacio a cosas de verdad necesarias como el súper y la renta. Y la ironía completa es que el streaming nació prometiendo ser lo opuesto a la tele de cable. Nació para liberarte de paquetes carísimos y dejar que vieras las cosas cuando quisieras, pero terminó siendo exactamente lo mismo, cobrando cada vez más mientras el contenido se hace más chico y hasta regresan los anuncios y comerciales. Simplemente es asqueroso. Por eso, sin que ninguna empresa lo aceptara, la piratería empezó a tocar la puerta otra vez. Mira, según datos de la Vivi Media y Alianza, un 40.9% de los hogares con banda ancha en 8 grandes mercados latinoamericanos consume piratería online, más de 40 millones, por eso sigue instalada en una escala enorme. Pero ojo, la piratería de hoy ya no es el disco quemado en un ciber de una película o de un álbum, como en los 2000. Hoy más que nunca vive en internet, en IPTV, en aplicaciones de películas y series, de música, canales de Telegram y otras cosas raras. Y lo más loco es que ya ni es tan incómoda como antes. Le das a play en una interfaz y ya. Ahí está el caso de Stremio o el famosísimo Magis TV, que no hace tanto se cambió el nombre a Super TV para esquivar la ley. Cosas que ya te ofrecen una interfaz casi idéntica a la de Netflix o Disney Plus y hasta canales IPTV. Oye, yo no te digo que las uses, ni estoy a favor porque es ilegal. En el caso de Super TV especialmente, simplemente comparto el dato que es una realidad, sería tonto negarlo. Según las cifras de operación, en 2024, Magis TV llegó a acumular alrededor de 55 millones de visitas en apenas 6 meses, desde distintos países de Latinoamérica, y eso impulsa otro cambio, ya que el pirata moderno está interesado porque ahora también cobran una suscripción, mucho más accesible que cualquier otro servicio legal. Por eso aquí está la ironía. Toda esa inversión en anticopia y campañas de miedo solo terminaron haciendo más atractivo al pirata. Ahora hay que decirlo sin rodeos. Toda esta piratería moderna es imperfecta y sigue siendo riesgosa. Muchos sitios y aplicaciones están ligadas a malware y algunos usan botones falsos para intentar robarte datos. Muy diferente a los datos que te roba Netflix, por ejemplo. Acá intentan sacarte la tarjeta y demás, ¿sabes? Todos esos riesgos son reales y aún así mucha gente lo acepta porque la decisión termina dependiendo de cuánto cuesta lo legal y de lo difícil que se volvió a encontrar el contenido entre tantas suscripciones. A mí nunca me ha terminado de convencer esa explicación simplona de que la piratería existe únicamente porque la gente quiere todo gratis. Claro que hay gente peligrosa detrás y también hay gente que no va a pagar ni aunque le cobres 10 pesos. Ese güey siempre va a estar ahí. Pero la historia de estos últimos 20 años demuestra que hay muchísima gente dispuesta a pagar cuando hacerlo hasta te da gusto, porque incluso es más fácil que piratear. Netflix y Spotify entendieron eso mucho antes que los demás y durante un rato funcionó de huevos. Sin embargo, al igual que el resto,
momento se volvieron malvados. Digo, de momento Spotify o Apple Music te ofrecen casi toda la música de cualquier sello discográfico o distribuidora, pero ¿te imaginas que en un futuro cada sello gigante quiera sacar su propia plataforma? La verdad, da miedo pensarlo, pero ¿cómo están las cosas? No lo veo tan imposible. El problema empezó cuando las empresas dieron por hecho que si pagábamos, también íbamos a aceptar cada mamada que se les ocurriera. Y quizá ahí está toda la historia resumida. A la piratería le bastó con esperar a que las plataformas legales hicieran cada vez más molesto pagar por el contenido para seguir captando a un montón de gente. La industria nunca supo cómo ganarle realmente a la piratería, aunque hay un caso que ni siquiera pudieron intentarlo. El programa para compartir y descargar archivos más usado del mundo hispano lo hizo un tipo del que hasta el día de hoy nadie sabe absolutamente nada. No hay fotos de él, no hay entrevistas, no hay una empresa detrás, no hay dirección, solo un alias y un pedazo de software tremendo, tan nostálgico para los güeyes que hoy ya nos duele la rodilla y que se metió en cada computadora de todo ciber que se hiciera respetar en Latinoamérica. 50 millones de usuarios y el dueño nunca existió. Te cuento la historia completa en este video.